analista político, historiador, y queremos que nos ayude a saber la génesis de lo que el 1 de mayo significa y es en la República Argentina. Si bien tengo entendido, puede ser que sea el Día Internacional del Trabajo, es el Día Internacional del Trabajo. Carlos, muy buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, Nacho Cobano, Paula Galoni, Santiago Russo, te saludamos del Canal de la Ciudad. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Nacho? Buen día. Sí, es el Día del Trabajador, no del trabajo. Del trabajador, Digo, mirá. hay una distorsión de época con esa cuestión, ¿viste? Pero inicialmente, de acuerdo a lo que decidió la Segunda Internacional en 1889, es el Día del Trabajador. Y lo que, digamos, a ver, hoy no se celebra nada, en realidad se rememora. Claro, si es una jornada de lucha, es una jornada de pensarnos todos los que somos trabajadores y de saber que a fines del siglo XIX, cuando en el mundo se empezaba la lucha por el trabajo de 8 horas, se trabajaba entre 12 y 18 horas seguidas sin parar durante toda la semana, de lunes a lunes, no había feriado, no había nada. La AFL, que era la American Federation of Labor, decide que iban a instalar la jornada de 8 horas a partir del 1 de mayo de 1886. Okay. Ahí 200.000 trabajadores, con la amenaza de una huelga nada más, consiguen esa jornada, y otros 200.000 tienen que ir al paro, ¿no? A la huelga. Ahí empiezan los conflictos, la policía reprime, no sé si te suena algo. Esto perdón, Carlos, ¿en qué país ocurre la circunstancia? Esto es en Estados Unidos, en Chicago. Unidos. Bien, sí, año en Chicago. Y el problema es con una... ¿En él? Perdón. ¿1898? No, 1886. 1886, perdón. 1886, perdón. 1886, bien. Exactamente. Y el problema es con una fábrica de máquinas agrícolas que se llamaban McCormick. Bien. Hay 40.000 en Chicago, 40.000 trabajadores hacen huelga. Okay. Lo que hoy por ahí pensaríamos que es un número bajo, pero en ese momento era tremendo, ¿no? Obvio. Y bueno, ya te digo, la policía reprime, empiezan jornadas de lucha hasta el 4 de mayo, en donde se produce la masacre de High Market. Hay una manifestación en una plaza de Chicago que se llama High Market, y de nuevo la policía vuelve a reprimir y alguien tira una bomba y mata a 7 policías y hiere a un montón más. Entonces los que de alguna manera eran los promotores de la huelga son detenidos y juzgados. Y 5 de ellos son muertos, son ahorcados. Claro. Te voy a dar un dato. De los 5, 3 eran periodistas y 1 tipógrafo. Mirá. Lo digo porque quién sabe si los colegas, si todos los colegas de esta época se sentirían trabajadores, ¿no? Claro, y escúchame, ¿pero estos periodistas trabajaban en esta empresa o eran No, estos periodistas en realidad... que se sumaron a la protesta? No, los periodistas en realidad eran de alguna manera la cabeza de los manifestantes y la cabeza de las huelgas, y son detenidos, nada, por eso, porque representaban la cabeza. Es más, uno de ellos se demuestra que no estaba en la manifestación y sin embargo se entrega, para estar con sus compañeros, y es colgado. Carlos, de la misma manera que los aprovechamos tu sapiencia y tu conocimiento. En ese momento, Estados Unidos, ¿qué forma de gobierno tenía? Democrática. Democrática. Estaba el presidente Jackson. Ok, ya estamos en estamos en Estados Unidos. Democrático, absolutamente. Es más, se había promulgado una ley de 8 horas de trabajo, y los empresarios no la cumplían. Ok. Lo que pasa es que esa ley tenía, como siempre, subterfugios que le permitían extender a 10, a 12 y a 14 horas, ¿no? Carlos. Pero sí, era un Estado democrático. Y hoy en día, ¿no? Porque acá en Argentina nosotros sabemos lo que está sucediendo, por lo menos acá a metros del canal, en la 9 de julio, que
hay trabajadores que están marchando por, bueno, mejores leyes, mejores normativas, para proteger al trabajador. ¿Qué pasa en otros países? Yo, bueno, leía las noticias por ahí del mundo, por lo menos sé que en Estados Unidos también pasa lo mismo, pero hay otros países que sucede esto también de intentar promover mejores leyes laborales. Bueno, a ver, partamos de una base. En la Argentina se marcha en defensa de leyes laborales que ya hemos conseguido. El Día del Trabajador en la Argentina se instala en mayo de 1945, cuando todavía no existía el peronismo, digamos, cuando todavía estaba un gobierno militar. Y sí, claro, ocurre en los Estados Unidos, ocurre en Francia, tenemos grandes protestas respecto de la cuestión laboral y de la cuestión previsional. Tenemos protestas en Alemania también, mucho más virulentas que la de la Argentina, te aclaro, porque ahí se queman coches y demás. Pero hay otros países como célebres, ¿no? Como por ejemplo el 1 de mayo en Cuba, en donde la fiesta es una fiesta realmente para presenciar. Pero es muy importante saber que todos los compañeros y las compañeras que están reunidas ahí en torno al monumento al trabajo, ese sí es un monumento al trabajo, lo que están reclamando o lo que están haciendo notar es que los derechos conseguidos a lo largo de tantas luchas en la Argentina están siendo vulnerados por este gobierno. Carlos, ¿cuál fue el primer gran 1 de mayo en la Argentina? El del 45. Ok. Es el primero. Pero porque había segundo, ¿hay algún segundo que le llegue a ese 1 de mayo? Digo, si pudiésemos, juguemos, te pido, por favor, juguemos a un podio de grandes 1 de mayo. Tenemos el del 45 para vos. Y después hay algunos... Con Perón, lo que pasa es que el 45 se produce el primer 1 de mayo. Claro. Esa es la lógica. Ahí estamos. Digo, ahí estamos. Perón, secretario de Trabajo, produce, que además es casi, te diría, que el punto de partida, digamos, de la observación de cómo parte del ejército y de aquel gobierno empiezan a mirar a Perón con cierto recelo. Después sí, claro, hay grandes 1 de mayo durante todo el primer gobierno peronista. Y yo recuerdo, digo, recuperada la democracia, recuerdo haber estado varias veces en plazas absolutamente llenas y en marchas del 1 de mayo, digo, para la República Argentina y para el movimiento sindical es un día muy, muy relevante, muy importante. Carlos, volvamos a la época esa que vos me estás marcando, la del, si no te escuché mal, 1936 se pone aquí en la jornada de 8 horas y ese periodo... 1945. Ah, el 45, pensé que me habías mandado un 1936 o algo así. Pero... No, o sea, pero ya la jornada de 8 horas funcionaba. ¿En esa época funcionaba? Sí, ya la jornada de 8 horas, digamos, a partir de fines del siglo XIX, sí. La jornada de 8 horas se instala en todo el mundo, en todo el mundo. Ahí está, mirá, en todo el mundo. Lo que pasa es que, a ver, Nacho, sí. Vos sabés cómo son estas cosas, digo, una cosa es lo que corresponde legalmente. Claro. Otra cosa es lo que empieza a conseguirse a través de la lucha, digo. Vos sabés, por ejemplo, digo, sí. En términos de la lucha de los trabajadores, la Patagonia, el gran crimen de obreros en la Patagonia se produce porque pedían que las instrucciones del lugar que tenían para curarse estuvieran en castellano y no en inglés, por ejemplo. Carlos, para la época, las nuevas normas que se instauran en el 45 y demás, regionalmente, ¿estaba avanzado? ¿Alguien siguió No, eran revolucionarias. Argentina? Eran revolucionarias, absolutamente revolucionarias. Absolutamente revolucionarias. El reconocimiento, el estatuto del peón rural es un estatuto revolucionario, digo, porque más allá de la normativa vigente, que tenía que ver, además estaba atada al socialismo y a la existencia de tipos tan centrales como Palacios,
digo, la vida del peón rural era una vida prácticamente de esclavitud, porque nadie se atrevía a meterse en los campos, esta es la verdad. Claro. Y esto se extendía para todos digo, sobre todo para Brasil, para Paraguay, digo, todos esos lugares en donde había grandes extensiones de campo digamos, eran de una naturaleza muy parecida a la naturaleza de la Argentina. De hecho, vuelvo a decirte, parte de la legislación en ese sentido es copiada de la legislación argentina para el resto de América. Carlos, ¿y por qué es tan importante hoy para quienes marchan, digamos, estar ahí en la 9 de julio, digamos, alzando la voz, digamos, en el contexto en el que estamos de país, pero también por la historia? ¿Por qué es tan importante para el trabajador estar ahí? Bueno, a ver, pensarlo desde vos. Si vos no querés ser echada como un perro sin que te reconozcan absolutamente nada después de años de trabajo en el canal, deberías pensar en estar ahí, digamos. Están conculcando a través de la legislación que se aprobó, que tiene media sanción a partir de ayer. Los trabajadores en la Argentina pierden una cantidad de derechos inaudita. Charlábamos ayer en un canal amigo y yo les decía que hay en esta legislación, digamos, una vieja venganza de los sectores de patrones en la Argentina, que se la tenían jurada a Perón y a todo el peronismo, porque como decían por entonces, yo lo único que no le voy a perdonar es que cuando los peones vienen a hablar conmigo me miran a los ojos. Digo, esta es la lógica en la que tendríamos que pensar cuando vemos por qué las compañeras y los compañeros están ahí en este momento, haciéndole notar al gobierno y al poder en general en la Argentina que los trabajadores no van a ceder así como así derechos adquiridos. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo en un día como hoy, feriado, y que nos hayas ayudado a comprender y saber datos históricos de lo que es la importancia de esta jornada de lucha. Muchísimas gracias, Carlos. Abrazo enorme. Un gran abrazo para vos, Nacho, y para todos ustedes, Y el agradecido soy yo, por supuesto. Muchísimas gracias, Carlos. Muy bien, Carlos Caramelo, analista político.